Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Jaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y bienvenidas, tejedores de conciencia. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tejidos de Conciencia. Hoy aquí con Marianne de Jaca tenemos el honor de darle la bienvenida a Juan Carlos de Jaca. Muy, muy bienvenido y gracias por estar aquí, No, Juan gracias Carlos. gracias a ustedes. Juan Carlos, muy bienvenido y muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotras. Quiero platicarles que Juan Carlos de Jaca, curiosamente, es mi hermano, por eso nos apellidamos igual. Juan Carlos, bueno, ya Anita va a leer toda la trayectoria de Juan Carlos, pero nosotros tenemos una relación, un vínculo muy, muy estrecho. Ahora que leía yo toda su trayectoria cuando nos lo mandó, la verdad es que se me llenaron los ojos de lágrimas y me empezó a dar una emoción tan grande. Siento que es un honor para mí entrevistar a mi propio hermano. Tiene todo que ver, van a decir, ¿qué tiene que ver el hermano de Marianne con nuestro podcast, Tejidos de Conciencia? Pero tiene todo que ver, porque Juan Carlos es alguien que ha contribuido y que contribuye consistentemente al despertar de la conciencia y a la sanación de todos. Entonces, Juan, de verdad, estoy súper emocionada y desde el fondo de mi corazón te doy la bienvenida. Gracias por invitarme. Ya veremos cómo podemos hacer coincidir las líneas entre lo que ustedes están haciendo, que está muy lindo, y lo que hago yo, que básicamente es farándula, pero bueno, vamos a ver cómo vamos encontrando la manera de... Vas a ver Ajá. que sí. Vas a ver que sí. No es tan farándula, te No, quiero obvio no, decir, y estoy vas a ver jugando, que sí, sí. no es Mm, no somos, no hacemos televisión para enajenar a la gente, pues, ¿no? Hay otra intención totalmente, exactamente, claro. Ujú. Sí, va a fluir muy exactamente. bonito Muy bien. en la conversación. Y les cuento entonces, Juan Carlos de Jaca es director y es guionista de cine. Su carrera se ha desarrollado escribiendo y dirigiendo cine, televisión y teatro. También es maestro de dirección, guión y actuación. Ha impartido cursos y clases magistrales en el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, en la UNAM, en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en la Universidad Iberoamericana, entre otros. Desde hace más de 10 años que tiene una clase de actuación para la cámara en el Centro de Experimentación Artística de Televisa. Tiene, muchísima trayectoria cinematográfica. Les vamos a compartir algunas, se las dejamos igual en la descripción, que son Locos por la herencia, Así es la suerte, Por la libre, Santo Domingo. Bueno, ese es un cortometraje. En el aire, Me voy a escapar, Monte Albán 1, Muerte. Y varios más que les vamos a dejar en la descripción. También es director de teatro, ¿no? Entre ellas ha dirigido 3 obras: La toma de la luna, de Langford Wilson, La mujer judía, de Bertolt Brecht, y El microencuentro, de él mismo. Así que, esta primera fue nominada en la categoría de la mejor primera dirección por la Sociedad Periodista de México. Tiene varios premios también que sus películas han recibido. Y es un honor. Tú dices que no sabes en qué vamos a coincidir, pero la verdad es que viendo algunas de tus películas sí tratas temas que son profundos, que trabajan en la conciencia, la herencia que traemos, los secretos en la familia, muchas cosas que nos impactan y que son parte de lo que cada ser humano viene a trabajar, ¿no? y a evolucionar en esta vida. Uh-huh. Entonces, qué honor y muchas gracias Gracias. por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme y aquí estamos. Así es que tírenle. Cuéntenme, ¿qué quieren saber? Amigos, me gustaría mucho que nos compartieras cuál ha sido tu intención de hacer cine de la manera como haces el cine.
tu intención de escribir, de la manera como escribes, porque tú puedes tener como una capacidad creativa extraordinaria y la gente que está inclinada al cine, ¿no? Que estamos hablando ahorita del cine, puede decir es que yo quiero hacer cine, pero hay tantos tipos de películas, es tan diverso el género, no hay para tanto público y yo creo que el director tiene que tener una intención, que es la base, que es como que está alineado además con lo que él quiere ofrecer o con lo que él quiere dar a su público. Entonces, me gustaría muchísimo que tú nos compartieras el cine que haces, los proyectos que tienes, los guiones que has escrito. ¿Cuál ha sido tu fundamento, tu línea? ¿Qué es lo que tú, como que cuál ha sido tu compromiso? No es nada más de hacer cine, sino de hacer cine de la manera como tú has hecho el cine. Mm, ¿Quieres la versión larga o la más larga? o la larguísima. Mira, La que tú eh, quieras compartir. cuando a mí me atrapó el cine desde muy chiquito. Yo desde la secundaria iba yo al cine del teatro del CUT, del Centro Universitario de Teatro, que era un cineclub que tenían los fines de semana unos padres maristas. Eran maristas o no sé dónde eran así como padres progresistas, jesuitas creo que eran. Padres progresistas que tenían, y veías ahí en CEU, al lado de CEU en Copilco, tenían un cine grande de butacas de plástico, muy ochenteras, setenteras, ochenteras, y eran como de 300 butacas, era un cine grande, y proyectaban, no sé cómo le hacían para conseguir Berman, para Visconti, Buñuel. Entonces yo me fui formando de todo este cine europeo, de este cine independiente norteamericano, de cierto cine mexicano, de cine de todos lados, que no era el cine que se veía en la cartelera comercial, generalmente, ¿no? Entonces me empezó a llamar muchísimo la atención el cine de Kurosawa. Y para mí el director japonés que hizo películas como Vivir, que les recomiendo mucho al público que se echen un clavado a este tipo de cine clásico. Es un cine de los 40, 50, en donde toca temáticas muy, muy humanas y muy fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a contar rapidísimamente la anécdota de una de sus películas que se llama Vivir, y es la de un viejo que está esperando al médico y está oyendo a dos pacientes que acaban de salir del médico, uno de ellos, y le dice, oye, pues me dijo el doctor que me iba a pasar esto, o que tenía esto, o que no me preocupara, o que no sé qué, pero en el fondo, pero yo sé que tengo cáncer. Entonces, cuando se mete con el médico, este personaje, que ya es un hombre de, no sé, 70, 80 años, el médico le empieza a decir las mismas cosas que le había dicho al que acababa de salir. Y entonces él se da cuenta que está enfermo y que tiene cáncer y que le queda poco de vida. Y entonces él, en sus últimos días, decide hacer dos cosas. Enamorarse platónicamente de una chica que lo atiende en una lonchería de Tokio y derribar la burocracia estatal para construir un parque en un predio que estaba abandonado. Entonces, tú ves como los últimos momentos de su vida, él está aferrado en que ese terreno que está baldío y que no sirve de nada se convierte en un parque. Y toda la película habla de todo ese proceso de despedirse de la vida y de dejar algo. Entonces, yo vi eso en segundo, tercero de secundaria. Es una película larga. Y pues quise saber por qué me gustó, porque blanco y negro, o sea, en japonés, ¿no? Pues leyendo subtítulos y yo de todas maneras me cautivé con la historia, me pareció súper conmovedora. Y entonces me pareció que tocaba temas. Y ahí, conociendo el cine de Kurosawa, que también por otro lado tenía películas muy divertidas, Los Siete Samuráis muchas películas muy interesantes, divertidas y tal, Rashomon, que ganó Cannes en su momento, en fin, yo me di cuenta con él de que había una persona que era el director y que era realmente el autor de una película. Yo no tenía esa conciencia, pues estaba muy joven, me di cuenta que era el director, ¿no? Entonces esa para mí fue una gran influencia. Luego, por otro lado,
otra gran influencia fue Calvino, Italo Calvino, el escritor italiano, sobre todo de un libro que yo leí que se llama Seis tesis para el próximo milenio, que es un libro de ensayos. Eso ya fue siendo estudiante de cine en la escuela de cine, y en donde él habla de la ligereza y de la densidad. Y entonces empieza a hablar de poesía del siglo XVI y poesía italiana, ¿no? Del siglo XVI, y da ejemplos y tal. Y claro, obviamente todos los ejemplos de poesía del siglo XVI, yo nunca la había leído, no tenía ni idea, pero el punto de Calvino era hacer un ensayo a favor de la ligereza, porque él decía que la profundidad estaba asociada con lo denso, lo dramático, lo rudo, ¿no? Lo trágico, y que la ligereza estaba asociada con la comedia y por lo tanto con lo superficial, con lo anodino, lo pasajero. Entonces, me interesó muchísimo todo esto porque me conecté muchísimo con esta idea de Calvino de la profundidad de una historia no tiene que ver con eso. Podemos ver tragedias espantosas que son muy superficiales o podemos ver cosas muy ligeras que tienen su profundidad. Y yo desde entonces me planteé hacer mi carrera desde un punto de vista, por un lado, muy complicado, porque es tratar de hacerlo, la imagen sería como en el yoga, tratar ¿sabes? Entre más ligero, más que así, estirar. Cuando tú haces yoga y tienes que bajar, ¿no? Y tienes que tocarte los dedos de los pies agachándote, la imagen es sube la cadera, ¿no? Entonces es chistoso porque uno tiene que bajar para tocar los pies, pero tienes que subir la cadera para llegar más abajo. Entonces parece una contradicción porque te aleja para querer acercarte abajo, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo empecé a encontrar que la ligereza era un camino que a mí me interesaba muchísimo experimentar. Entonces, más ligero y más profundo, cada vez, ¿me entienden? Más ligero y más profundo. Entonces, es un poco la narrativa de la sutileza, lo que me he planteado hacer con mi carrera. Entonces, no hay en mis películas no hay melodramas, no hay una cosa así desgarrada y tal, porque yo siento que ya en el mundo hay muchísima tristeza y muchísima depresión y yo no quiero que mi trabajo contribuya a la tristeza y a la depresión del público. Yo quiero que mi trabajo sea esperanzador. Entonces, Calvino fue otra gran influencia que leí en un momento clave de mi vida cuando estaba escribiendo mi primer película que se llama En el aire. Y la última influencia fue una entrevista que leí con Marcel Marceau, el mimo. ¿Se acuerdan de este mimo que murió hace, no sé, a principios de siglo, gran mimo francés? Y él, en una entrevista que yo le leí, dijo: el arte debe de trabajar por la conciencia y la esperanza. Y cuando yo leí eso, yo dije, yo quiero hacer eso. Yo me quiero sumar a eso de una u otra manera, ¿no? Entonces, me parece que así ha sido. Soy enemigo de la solemnidad. Soy enemigo ¿no? Mira, lo que te estoy contando es muy importante. Es muy serio. ¿Me entiendes? O sea, absolutamente no voy en contra voy absolutamente en contra de eso, de todo lo que suene a solemne, y prefiero la irreverencia como camino y el humor y el realmente tratar de poner al espectador en un punto en donde él se vaya cuestionando sus propios valores y los propios valores de la sociedad y los propios valores en los que hemos sido educados, que en muchos sentidos nos alejan de nosotros mismos y nos vuelven una maquinaria, un engranaje más de una maquinaria que sirve para consumir y producir, y consumir y producir, y consumir y producir. Entonces, por ahí va un poco. No sé si eso responde la pregunta o derivé en otras cosas, pero un poco por ahí va la idea. Sí, cómo no, muchas gracias. De hecho, con esta última frase que has dicho de consumir y producir, me llegó la imagen de la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos,
¿no? En donde ves justamente eso, esta crítica a la sociedad occidental basada en producir, generar resultados, consumir. Y ya desde entonces, ¿no? Desde entonces tenemos un cine mudo con una enorme conciencia, Claro. y que tú has tomado ese hilo, ¿no? Se ve como que tú has tomado este hilo de es a través del arte generar este arte que es el cine, pero generar conciencia y esperanzador, que eso me parece súper lindo, sobre todo en esta época en la que, la mayor parte de lo que podemos ver, así a mí me sorprende muchísimo, de manera muy personal, que tú ves ahora la cartelera, lo que hay en los cines o la oferta de tantas películas en las plataformas que hay actualmente, y es increíble la cantidad de contenido que hay, que es superficial, que es Ujú. violentísimo, como si la gente además que yo digo, bueno, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué todo tiene que ser tan violento, tan Porque vende. superficial, no? Entonces se va a los extremos. Claro, y la pregunta es, ¿qué nos pasa a nosotros, los seres humanos? Que eso es lo que consumimos, hablando de que consumimos, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿En dónde está nuestra conciencia? Que eso consumimos. Y cada vez hay menos producción y menos incentivos al cine de arte o al cine de conciencia. Pues yo también vengo de esta generación en la que, por supuesto, pasábamos todos los sábados en el CUT viendo las películas y luego los ciclos de cine, ¿no? Porque había también la Sociedad Psicoanalítica hacía todo su ciclo de cine en el CUT, o había como muchísimas proyecciones y un gran incentivo y una gran admiración al cine de ¿Cómo autor. no? Entonces, estamos hablando, fíjate, estás hablando de Visconti o estás hablando de todos los grandes cineastas que ha habido de Kurosawa, bueno, que es extraordinario, ¿no? Pero así como él hay mucho y se ha ido perdiendo el cine de autor cada vez más. Cada vez más tenemos una tendencia al cine y a las producciones que están vinculadas no con la esperanza, ni con las cuestiones profundas del ser humano, ¿no? Entonces, yo recuerdo que alguna vez te escuché decir que tú eras sanador a través del cine. Bueno, a lo mejor esto fue en una Entonces, me plática gusta. muy íntima que no diría públicamente bajo ningún concepto, porque me parece muy, digamos, hay una intención, a lo mejor más bien es una expresión de un deseo que una cosa en la práctica. Es un camino que sigo recorriendo, ¿me entiendes? O sea, hay una intención, sí, sí hay una intención de indagar dentro del ser humano y sus contradicciones, ¿no? Pero mira, decías varias cosas que Ujú. me interesan. Voy a hacer pequeños paréntesis de lo que acabas de decir. Por ejemplo, hablando de ligereza y de profundidad, tú mencionabas a Chaplin, es muy ligero, ¿no? Te da risa que el tipo está en una cadena, lo que diría Marx, ¿no? Una cadena enajenada de trabajo, trabajando en una fábrica como loco y de pronto está a punto de ser jalado por un engranaje de la máquina que se lo va y se lo acaba comiendo y va entrando, o sea, en términos simbólicos, es muy fuerte porque, pues sí, el sistema se lo traga, literalmente, visualmente se lo traga. O ver a Chaplin que está en un edificio derruido y abandonado y está con un fogón y una olla así cocinando algo, ¿no? Y está ebulliendo agua y él está así con un palo, ¿no? Moviendo el guisado que está haciendo y luego lo levanta con el palo y te das cuenta que es su zapato, o sea, se va a comer su zapato. Ujú. Entonces, el público se ríe porque, claro, es lo inesperado, pero en el fondo es profundamente dramático. Es profundamente dramático y socialmente súper crítico. Y sin embargo, no deja de ser ligero. Entonces, ese Exacto. es un poco esta idea. Luego, hablando de los contenidos que son enajenantes, está muy violenta esa situación ahora porque pasan dos cosas. Los ejecutivos en general de plataformas o de empresas, lo que necesitan antes que nada es conservar sus trabajos y para eso tienen que vender.
Y lo que más vende es lo que es más obvio, lo que es más violento, lo que está ya muy sobado es contar la misma historia de otra manera chistosita, ¿saben? Es como una cosa como muy fuerte, y por el otro lado, la generación de la violencia en los contenidos no tiene ningún freno. O sea, por ejemplo, tú te vas a un camión, te subes a un camión con tus hijos, es brutal lo que pueden estar expuestos los niños, porque proyectan puras películas en los camiones y no hay manera de hacerte para un lado, porque está ahí, o en las camionetas que van a Cuernavaca, o en fin, o sea, tú ves en las pantallas así, y hay niños que se suben porque van a Cuernavaca o se están trasladando, y lo que hay de opción para ver y está enfrente de tu asiento y no lo puedes quitar, es una película donde hay una violencia brutal y donde no hay cero contenido más que violencia, 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 y sobre todo, y muchas veces, violencia, pues casi casi que feminicida, ¿me entiendes? O sea, si la violencia se ejerce sobre mujeres, pues está bien, igual, está bien, o sea, que se proyecte, o sea, es increíble. O sea, yo he puesto así en las estaciones de camiones críticas de, oigan, o sea, hay niños, o sea, hay niños que suben al camión o a la camioneta que va a Cuernavaca, Oaxaca, y están expuestos están obligados a ver ese tipo de contenido, no puede ser. O sea, ¿hasta dónde ha llegado nuestra ceguera como para que en los restaurantes pongan en la televisión peleas de estas de patadas y estas me parecen durísimas, me chocan estas, las peleas que hacen ahora, ¿no? Que están como en un gallinero los peleadores y se vale de todo, ¿no? Y entonces, y la gente está comiendo y está viendo eso al mismo tiempo. Comen mientras ven ese tipo de violencia, y está tan asumido por nosotros pues que hay que contrarrestar, como sea posible con otro tipo de contenidos, porque es brutal la violencia a la que estamos expuestos y estamos tan acostumbrados que no nos importa que nuestros hijos lo vean. Y me parece tristísimo eso, gravísimo y tristísimo, porque lo mismo pasa en la televisión, y bueno, ahora les dan el iPhone, el celular a los niños y los exponen a ver una cantidad de cosas tremendas, ¿no? Entonces, bueno, gracias al cielo hay otro tipo de contenidos, ¿no? Y hay otro tipo de cosas que son las que hay que promover. Y ese es el trabajo de nosotros. Y por cierto, voy a hacer un comercial ahorita que estamos hablando de ese tipo de contenidos, para invitarlas a ustedes y al público a que vean una obra que se llama La Fábula del Todo. Es una obra de teatro. Yo no tengo nada que ver con ese proyecto. Me hubiera encantado tener algo que ver con ese proyecto porque me pareció fantástico. Está en el Teatro Helénico y no conozco a nadie de los que hicieron esa obra, y sin embargo me parece una cosa hermosísima, que de veras tienen que ver, que pueden ver chavitos de secundaria, preparatoria y adultos. Y es ligera, por cierto, y es muy profunda. O sea, hablan de ciencia, hablan de física cuántica, hablan de la energía, hablan de miles de cosas, y terminan poniendo, bueno, no voy a decir cómo terminan poniendo al público, pero es increíble lo que se hace en esa obra, es profundamente conmovedora, de veras se los recomiendo muchísimo. Se llama La Fábula del Todo. Yo salí a felicitar muchísimo al director, que no lo conocía. Está muy linda la obra. Está en el Teatro Helénico, al sur de la ciudad, en San Ángel. Le deben de quedar 6 semanas, los fines de semana. Si dicen, Te van a dar una comisión, exacto, si Juan. Muy dicen que bien la les envío, recomendación. si les dicen que les envío yo, no les van a dar descuento, pero vayan. No, está bueno recibir buenas recomendaciones Sí. de teatro, como dices. A mí eso es algo que me ha encantado de las películas que he visto tuyo, de cómo combinas la ligereza con la profundidad, ¿no? Porque son Mm, temas profundos. Y te quería preguntar qué tanto para ti es un proceso interno dirigir una película. Si hay alguna película en particular que dices a mí, me atravesó dirigir esto, me tocó, me movió cosas en mi propia vida, o yo pude expresar cosas que he trabajado o sanado en mí, eh, y que por eso te hayas conectado tanto con esa película.
Pues mira, con todas son una pequeña radiografía de ciertas partes de mi persona. Y no es que me lo proponga, es que así sucede, así me sale, así sucede, ¿me entiendes? Todas tienen que ver. En el aire es una película que se puede ver en YouTube. Es mi ópera prima, ya está viejita la película. La copia está mala y no está en plataformas ni porque tiene un problema de derechos de música. La película, ¿esa la pudiste ver? ¿La pudieron ver? Sí. Ah, En el aire es una película que me toca mucho desde el punto de vista de un personaje que comete el mismo error varias veces, ¿no? Que se topa con la misma piedra una y otra vez. Y es un reflejo de la generación hippie, que no es la mía, que son, digamos, los hermanos mayores de mi generación, o los tíos, digamos, sería más relacionado con mis tíos, y sin embargo tiene que ver con esta idea del personaje que reflexiona sobre su propia vida y su imposibilidad de encontrar el amor por estar todo el tiempo pensando que puede haber algo mejor detrás de la esquina, ¿no? Entonces es un locutor de radio que transmite música hippie y por eso no se puede exhibir comercialmente porque los derechos tuvimos problemas porque transmite Jimi Hendrix en su estación de radio, transmite Joe Cocker y puros estrellas del rock de esa época y a la hora de la hora no tuvimos los derechos y la película entonces se puede ver en YouTube gratis con una mala copia, pero esa película tiene que ver con mi inercia a estar estancado, con la natural inercia a estar estancado y poder repetir, pisar mi misma piedra, toparme con la misma piedra, ¿no? Entonces esa película, Y sabes algo, ahora que la veía, está muy alineada con lo que estamos trabajando en esta luna llena. Porque también hay una parte de este conductor de radio que idealiza un amor del pasado como lo máximo cuando en realidad, pues, es una está, ilusión, es una ilusión. claro, Y como muchas veces nos pasa como personas que ese primer amor tan fuerte que tuvimos o alguna pareja importante nos cuesta tanto soltarla por esa idealización y ese que con el tiempo y la distancia se hace más grande, ¿no? Ay, claro. ese sí me quería de verdad, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué Es un poco la idea del primer amor y de las primeras, al mismo tiempo es de los primeros enamoramientos, ¿no? El primer enamoramiento romántico, que tiene que ver también con el primer enamoramiento ideológico. Una nueva sociedad más justa, porque el personaje se vuelve hippie, ¿no? Y está buscando otros caminos para relacionarse con su entorno, ¿no? Que son más comunitarios y diferentes, cometiendo los errores que pueda haberse cometido, pero, ¿sabes? Es como que tiene que ver con esa nostalgia de los primeros amores, no nada más los románticos, el de la vida puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa película tiene una alta carga nostálgica, simbólica. Me tardé años escribiéndola y fue un proyecto que, pues, es como mi hija primigenia, ¿no? Entonces, tiene esa cosa conmigo, ¿no? Este, luego cuando hice así es no, por la libre es una película que es la más popular que he hecho, es la que más se ha visto y todo. Esa la pueden ver ahora, está en Netflix. Por cierto que voy a presumir que según estaba en un altísimo lugar, aunque es una película que hice ya hace muchos años, ahora la pusieron en Netflix y estaba en tercer lugar de las más vistas de la semana o del mes, no sé, en Netflix. O sea que realmente es una película que tuvo mucho rapport con el público. Es una comedia, no comedia, en donde se habla de las generaciones, ¿no? De los secretos de familia y las cosas que no pueden ser dichas y de los hijos que no se llevan bien con los padres y a su vez de los padres que no se llevan bien con sus padres. Entonces, a mí me interesaba hablar de esta bronca generacional que existe, ¿no? O sea, los padres que tienen una mala relación con su padre están prácticamente condenados a tener una mala relación con sus hijos, ¿no? Y entonces es un camino que se reproduce así. Sin embargo, los abuelos sí pueden establecer vínculos afectivos con los nietos.
como es el caso de la película, ¿no? Entonces, se hablaba mucho de eso, ¿no? Yo en alguna entrevista dije que no había familia que no tuviera secretos, que en ningún lugar del mundo había una familia que no tuviera secretos. Y varios de mis tíos se super sacaron de onda porque, ¿no? Porque yo decía, empezando por mi familia, ¿no? Y entonces ellos que se sentían muy aludidos y dijeron, no, pero ¿qué le pasa, no? ¿Por qué dice esas cosas en la prensa y tal? Y pues sí, todos, no hay familia en donde no haya secretos. Entonces, esa película me conecta desde la idea de la división de los hijos con los padres, ¿no? Entonces también está mostrando una parte de mí y de la añoranza de un padre que aunque sea tu abuelo y no sea tu padre, pero es como tu padre, y la añoranza de una figura paterna, ¿no? Que cumple esas funciones aunque no realmente no le toca, ¿no? Y si piensas en Así es la suerte, que es una película que pueden ver en YouTube, se puede rentar en YouTube, creo que cuesta 30 pesos la renta. Así es la suerte, es de un actor, es un actor que está montando una obra de teatro de Shakespeare, está montando Otelo, y se topa con la mala suerte. Y al mismo tiempo está teniendo muchos problemas con su familia y con su padre. Entonces, la suerte se le pega mientras él no encuentra la manera de relacionarse bien con su papá. Entonces, la asociación de la mala suerte con la mala relación con el padre es sobre lo que va tejiendo la historia mientras este personaje está tratando de montar esta obra de Otelo, ¿no? Que es una historia de amor y de celos y de, pues es Shakespeare. Entonces, entonces esa también tiene su cosa, ¿no? Me conecta en ese sentido también otra vez con la figura del padre, que es una figura recurrente en lo que yo hago desde la que estaba en la escuela de cine. La idea del padre, ¿no? La imagen del padre, ¿no? La relación con el padre, la ausencia del padre, en fin, este tipo de cosas es un tema que a mí por razones personales me incumbe, me toca, me mueve. Y antes lo veía como de ya no voy a hacer nada que tenga que ver con eso, y sin embargo vuelve a salir, quiera o no, de una u otra manera. Y entonces ya más bien me dejo de pelear y dejo que eso siga sucediendo, ¿no? Entonces, y la última que he podido sacar hasta el momento se llama Locos por la herencia, así le pusieron, es un título horrible, pero así le pusieron los distribuidores pensando que iba a ser más comercial y que iba a jalar más público y ta. Yo le quería poner un eslogan a esa película que abajo del póster dijera, con dinero o sin dinero, siempre heredas. Porque lo que le pasa a los personajes es que están heredando la cantidad de problemas y de contradicciones de los progenitores o de las personas que los criaron, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en general mis temas son familiares y los conflictos en muchos sentidos son internos. O sea, los personajes tienen conflictos internos más allá de yo quiero conquistar, llegar a ser presidente, o no, yo quiero ser el director de la empresa, o yo quiero, o sea, más que cosas así, o yo quiero conquistar la aldea, mis temas son más bien como temas que tienen que ver con situaciones de crecimiento personal, digamos, ¿no? Y los fantasmas internos que cada uno maneja. Y lo hago de manera ligera por esta aversión que tengo a la solemnidad y esta inclinación a seguir buscando entre lo ligero y lo profundo. Ujú. Y yo, fíjate que a mí me gustaría, decir aquí que no es solamente como todos estos temas del camino interior o de los procesos interiores en el desarrollo del ser humano. También en tus películas hay una crítica a los juicios, a ciertos valores, a ciertos esquemas, a creencias, a todo esto que a mí también me parece muy, muy valioso, ¿no? Y lo haces, no la crítica o no lo quiero poner como crítica, pero es como una evidencia de cómo es que nos manejamos con una serie de pautas en la vida, ¿no? Por ejemplo, en esta película de Por la libre, la manera de relacionarse con la muerte.
Eso a mí me parece interesantísimo, ¿no? ¿Cómo, qué pasa con esas cenizas que van en la urna, que la urna cabe en un antro, ¿no? En una discoteca, que es, o sea, es toda la relación con la muerte, la apropiación de el hombre que muere, que había dicho: "Yo no quiero que con mis cenizas o que con mi muerte se haga esto, esto, esto", pero el hijo dice que sí, que sí, que sí, que lo tiene que hacer porque es como un quedar bien del Socialmente, hijo sí. y en el hijo que socialmente, pero los nietos que dicen: "No, hay que seguir la voluntad del abuelo", y se roban las cenizas, ¿no? Y entonces ahí empieza la aventura de Por la Libre. Me parece una manera extraordinaria de relacionarse con de esta manera tan libre de relacionarse con la Mm, muerte y de quitarle peso y significado al dolor, pues no al dolor, al apego, a los paradigmas de lo que podría implicar una persona que ha fallecido, ¿no? A lo que haces con las cenizas, ¿no? O sea, en lugar de tenerlas en un altar con velas y con flores y todo, que es lo que muchos de nosotros haríamos, ellos no, ellos se las llevan de viaje a Acapulco y están en los antros y sucede toda una historia de amor y luego salen secretos, que para variar es también un tema recurrente en tus películas, la liberación de los ujú, secretos. Y la liberación de los secretos, desde nuestra perspectiva como sanadoras, es un camino de profunda sanación, ¿no? Entonces, por eso es que te digo que tus películas o sea, yo encuentro muchos puntos en común y mucha, como mucho contexto, en donde la persona que va a ver una de tus películas no solamente se va a morir de la risa, porque todas son muy chistosas. Entonces, no solamente hay eso, sino hay una identificación de los personajes, hay una toma de conciencia y también hay un cuestionamiento, cómo veo el mundo, cómo me enseñaron a ver al mundo y desde dónde estoy abordando yo mi propia vida. Y aquí con esta ruptura que haces tú de paradigmas, me gustaría que nos contaras un poquito de Por la Libre. Y no sé, Anita, si tú quisieras decir algo también de Por la Libre, no, no Por la Libre, esta de Locos por la Herencia, que me parece una película con un mal título, efectivamente, pero que te da fuerte a romper paradigmas, mitos, condicionamientos sociales, un fuerte querer estar bien, ¿no? Todas las máscaras que nos ponemos ante la sociedad, los disfraces. Pero Anita, no sé si tú quisieras comentar algo de esta película también, y luego que nos diga Juan. Sí, sí, sí. Bueno, para mí Por la Libre también me dejó reflexionando cómo esos secretos impactan en tu forma de vincularte con la vida, ¿no? El evadir la vida o el estar enojado con la vida y también los vínculos rotos, como dices, el vínculo roto con tu papá, con tu mamá, el abandono, cómo genera toda una manera de vincularte con la vida o de estar desconectado de la vida, ¿no? ujú. O conectarte desde el enojo, incluso con las personas con las que no necesitas estar enojado. Eh, y, y el Locos por Herencia también me pareció maravilloso cómo hay cosas que se normalizan en las familias, como dices, el cochinero, esa promiscuidad o las cosas que creemos que por no decirlas no permean todo el sistema y Exacto. tienen un impacto profundo en nuestra vida, Ujú, ujú. ¿no? Entonces sí, cuéntanos más sobre esas dos películas. Creo que hay mucho para profundizar. Bueno, en Locos por la Herencia hay una crítica a la doble moral. Justamente la doble moral es la que permite que esta familia pudiente, de altos recursos, con esta casa tan grande, llena de crucifijos, que se relaciona con sacerdotes, ¿no? Que el sacerdote amigo de la familia llega ahí a pintar a la mujer, en fin, a la tía, hay una doble moral, ¿no? O sea, el cochinero está dentro de la casa y sin embargo no está bien visto que los hermanastros tengan la relación que tienen, ¿no?
Entonces se trataba un poco de sacudir eso, ¿no? Por cierto que esa película la hice con un productor que justamente vivía en doble moral, por eso dio tanto el proyecto, porque era un hombre, un productor que tenía un crucifijo así, ¿no? colgado del cuello, así en unos pelos, así la camisa abierta y los pelos blancos así canosos y el crucifijo ahí, ¿no? En medio de todos estos pelos, y yo lo veía, decía que asomándose. había tenido no sé cuántas amantes en su época de fama de productor en los 70s, 80s, y ahora pues tenía que sacar este proyecto que había quedado huérfano de director y porque el director que lo iba a hacer se había muerto desafortunadamente, y me llegó de rebote el proyecto y yo no lo quería aceptar porque era un proyecto muy... No me gustaba nada el guión, me parecía inocuo, era una como sexy comedia horrible en donde no había hermanastros, no había nada de lo que estaba planteado. Entonces yo le planteé al director y le dije, voy a hacer esta película, me voy a quedar con la tía, con la herencia y con los hermanastros y voy a hacer otra historia. Y me dio un mes para reescribirla, o sea que fue muy al vapor todo, y durante el rodaje agregaba y quitaba escenas y hacía modificaciones. Fue muy divertido porque en cierto sentido esa película es un enorme ejercicio de improvisación. Y a los actores les dije, les aviso que no tengo todos los pelos de la burra en la mano. O sea, esta película no la tengo segura, nos la vamos a ir a encontrar en el camino. Y si ustedes están de acuerdo, vamos, porque así es, porque tenía que estar filmando en 2 meses y tal, ¿no? El productor no había ni leído el guión que hice. O sea, se lo dio a su equipo y les dijo, órale, ahí está el guión, no, háganlo. Y pero cuando vio la película se súper sacó de onda porque estaba criticando la doble moral, que era la vida que el mismo productor tenía, la quiso censurar. O sea, fue un viacrucis esa película hecha con 3 pesos y así al vuelo. Pero bueno, lo que importa temáticamente, hay varias escenas que me parece que me gustan mucho porque reflejan visualmente la situación del cochinero que están heredando los jóvenes hermanastros. Y una de ellas es cuando la tía le platica al sobrino la realidad de la historia de la familia, y mientras se lo está contando hay una mosca que vuela, ¿no? Y entonces la mosca que vuela de pronto pasa por el cuadro en donde está el padre, ¿no? El patriarca, ¿no? O sea, siempre súper formal, y pasa la mosca por ahí, y luego ves que la mosca pasa por todas las imágenes del recuerdo de la tía, ¿no? La tumba de la mamá, el papá que estaba teniendo relaciones sexuales con la muchacha en su propia casa y que la embarazó y que la corrieron, y todas estas imágenes que van descubriendo esta historia, la misma mosca, es la que va ligando todas estas historias y la que llega al presente y se para en el sillón. Entonces, cuando el sobrino ve que la mosca sigue ahí y que está en el sillón al lado de la tía, de pronto se levanta y trata de matarla y da un manotazo, y la tía se espanta porque piensa que va a ser en contra de ella el manotazo. Y entonces, y la mosca vuela y ella le dice, ¿la mataste? Y él dice, no. No pude. O sea, hay una cantidad de cosas visuales y que tienen mucho sentido del humor de la película, y que me caen, que me parece que quedaron bastante bien. Eh, en fin, con los errores que también tiene la película por esta cosa de haber sido al vapor. Yo ahorita ya lo hubiera hecho un poco de otra manera, como todas. Pero, sin embargo, esta idea que yo tenía de ponerle con dinero o sin dinero, siempre heredas, sucede así. Estamos heredando todo el tiempo las cosas buenas y las malas. No solo el dinero y la propiedad, si es que tenemos la suerte de que eso suceda y alguien nos deje dinero o propiedad. Eh, no fue nuestro caso, afortunada o desafortunadamente, pero siempre heredamos otras cosas, ¿no? Por códigos de comportamiento, ¿no? Heredamos una carga que nos está pesando, estemos conscientes o no de ella. Y eso es un poco de lo que habla de la película. Y esa carga no nos permite actuar con libertad, a no ser que la veamos, que la podamos visualizar, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la película. Ahora,
no fue muy popular la película porque es una película que siento que trabaja sobre la sutileza, ¿no? Sobre mucha sutileza y así, bueno, pues no es tan fácil conectar, ¿no? Probablemente, fíjense que a mí muchas veces la gente me dice, oye, volví a ver tal película tuya y me gustó más. Y no sé si es halago o crítica, porque por un lado digo, ok, o sea, está bonito que vuelvan a ver tu trabajo y que le sigan encontrando otras cosas, eso es bonito, ¿no? Pero por otro lado, a lo mejor, pues hay tanta sutileza que a mucha gente se le va, ¿no? Es como ¿no? O como por ejemplo en Así es la suerte, que es la película de este actor que está montando la obra de teatro y que tiene problemas con su padre. No todo el mundo puede conectar así de fácil porque es sutil, ¿no? Conectar la idea de que su mala suerte está asociada con su problema con el padre. Pero entonces la pregunta que yo me hago como narrador es, ¿importa que conecten racionalmente o no es necesario que conecten racionalmente? Sino que se quede un algo ahí que pueda hacer que el espectador de pronto pueda seguir pensando la película después de haberla visto, ¿no? Es que además eso es lo que pasa, Juan, en la vida, ¿no? Cuando estás incluso en tu proceso terapéutico, muchas veces hay cosas que las ves, pero no las terminas de captar o asimilar. Y recién en un año, si estás listo para captar algo más de ese mismo proceso, captas otro poquito. Y yo creo que por eso es tan valioso las películas que sí puedes ver una y otra vez. Y dices, ahora veo otro pedacito más. Otro pedacito más. Ujú. Sí, sí. Yo acabo de ver en la Cineteca por enésima vez El sacrificio de Tarkovsky, que es su última película, que es Tarkovsky, es este gran gurú del cine mundial, probablemente el mejor director que haya existido. Y ahora encontré muchas más cosas y otras sigo sin entender. Y sin embargo, aunque hay muchas cosas que sigo sin entender, quiero volver a ver la película, la podría volver a ver. Ya deja tú para entender, ¿no? Pues nada más para verla, porque hay algo ahí que se mueve adentro, que es muy profundo y ni siquiera lo puedo describir con palabras. No pasa por la razón, ¿no? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, muy bonito. Pues no sé, Juan, si quisieras comentarnos como para ir cerrando esta entrevista, ¿qué mensaje nos quieres dar a nosotros como espectadores? ¿Qué mensaje con respecto a la conexión? Y bueno, yo deseo profundamente que haya más directores de cine y más creadores que estén dispuestos a que su arte sea una contribución para la conciencia del ser humano y para el despertar, y que eso los lleve también a su sanación, por Y a, supuesto. y a los, y a los Pero ejecutivos, a las gentes ah, que deciden a dónde ponen el dinero, ya sea el dinero público, por fideicomisos y ayudas al cine, o ya sea por inversión, o ya sea o sea, que haya una voluntad, de que haya una voluntad social en ellos y que no nada más impere lo comercial. ujú, O sea, eso yo me encantaría, y que haya más conciencia de la gente de lo que se exhibe, ¿no? Los que deciden qué va a ver el público, ¿no? No todo es, bueno, supongo que sí, todo es conservar el empleo, pero hay algo más, ¿no? O sea, hay algo más, ¿no? Que debería de suceder ahí, que es esa conciencia de qué consumimos. O sea, cada que nosotros consumimos y dejamos que nuestros hijos vean una película de alta violencia o sexualización impúdica, estamos contribuyendo pues a que haya más contenidos de esos, ¿no? O sea, sería lindísimo que pudiéramos abrirnos, porque en estos momentos de altísima violencia mundial y nacional a la que estamos enfrentando, yo estoy convencido de que solo el arte es una alternativa que puede paliar y que puede contrarrestar tanta violencia.
violencia física, violencia intelectual, violencia política, violencia psicológica, violencia sexualizada, violencia vía patriarcal, violencia vía lo que quieras, ¿no? Eh, este, yo creo que en este sentido, como decía la película de Tarkovsky que acabo de ver, en un diálogo que repite 2 o 3 veces, estamos ciegos. Entonces, se trata de abrir los ojos, ¿no? Entonces hay que tratar de abrir los ojos y saber que lo que consumimos promueve que se siga habiendo lo que consumimos es lo que nos estamos llevando adentro del alma, ¿no? Y si lo haces Así antes de es. dormir, pues peor. Ujú. Sí, Y realmente tú, sí, mira, perdón, ¿sí? no, sí. No, no, nada más iba yo a contribuir con un pequeño comentario de tanta gente que ve la televisión antes de dormir. Dicen que para relajarse, y los programas que ven son con un altísimo contenido, de violencia, No, o ven altísimo, las ¿no? De noticias, ¿no? violación, O de sea, masacre. imagínate tú, ¿no? Pues, la Y en no, Sinaloa, ey, 14 muertos, y o sea, que, ¿no? Y las imágenes y tal, no sé, es terrible eso. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Mejor leer un libro. Ujú. Y también dejarles, a mí me gustaría dejarles como esta reflexión a los tejedores de conciencia que nos escuchan, de hacerse responsable cuando estás viendo una película, primero de qué estás consumiendo y después de realmente reflexionar sobre lo que viste. He visto tantas personas que termino de ver una película con ellos y digo, o sea, ¿qué se te movió? ¿Qué opinas? Y es como que en realidad no era solo entretenimiento, como lo siguiente, Ujú, en vez de hacer un ujú, momento de reflexión y decir, ¿qué se me movió a mí con esto? Es que ¿Qué? fíjate que eso es muy interesante porque la primera función que yo tengo como director, la número uno, es divertir. ¿Me entiendes? Yo tengo que divertir porque si no, ¿quién va a ir al cine? O sea, yo tengo que divertir al público y me siento honrado cuando puedo ir a una sala de cine y ver la película proyectada en la pantalla grande y me puedo voltear hacia el público a ver la cara del público, porque es lo que hago. Digo, ya la película ya para entonces, ya la escribí, ya la filmé, ya la edité, ya le puse música, ya me la sé. O sea, no quiero ver la película ya. Quiero ver la reacción en la gente y es maravilloso ver cuando siento que lo que les estoy contando al público lo tiene captado, lo tiene capturado en el universo narrativo que le estamos presentando tanto yo como las gentes que hicimos la película, ¿me entiendes? Pero la función número uno es divertir, pero no solo eso. ujú. Pero no solo eso. El no solo eso es la gran diferencia entre ver un programa en la televisión que también te divierte, ¿no? El no solo eso, esa es la responsabilidad para mí. Justamente sí, divertimos, sí, cómo no, con mucho gusto. Y a mí no me gusta que me aburran, ¿eh? A mí también me gusta que me capturen. Entonces, por un lado es sí, pero no nada más. Qué bonito. Claro, es como la risa, como un camino que acompaña a la conciencia. Claro, porque la risa relaja y expande, ¿no? El llanto contrae, ¿no? Ujú, ujú. La Lo cual no ligereza. está mal, lo cual no está mal. O sea, yo no estoy hablando mal de, No, ¿no? claro. Pero sí, pero la ligereza y la sutileza, que era de lo que hablaba Italo Calvino, la sutileza, es lo que a mí más me gusta, pues, ¿no? Es sutil, es algo, este, no necesariamente es muy comercial, ¿sabes? Porque la gente quiere las cosas que son comedia, comedia, drama, drama, melodrama, melodrama, acción, acción, ¿no? Suspenso, suspenso, en fin, pero y no esta cosa que yo hago que es como un poco que toca varios géneros al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Así es, así es. Ah, qué bonito. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo No, creo que hombre, pues esta un placer. es un placer tenerte aquí, la verdad. Gracias por tu tiempo, por tu compartir y una enorme invitación a todos a que Ujú. profundicen más en el cine arte, en este cine que nos lleva por otros caminos, como dices. No por lo Sí, comercial, no para Sí, el puro consumismo, sino también
pues para buscar puntos de contacto con nuestra alma, con nuestro crecimiento, mientras compartimos un pedazo de arte. Sí, yo creo que, nada más por último, yo creo que nuestro público está muy mal acostumbrado a la imposición hollywoodense que plantea el villano, el bueno, el malo, el ritmo, y entonces todo lo que se sale de eso, el cine argentino, el cine iraní, el cine europeo, todo lo que se sale de eso al público ya le empieza a sonar pues muy raro porque están tan habituados a reproducir, y el cine mexicano en muchos sentidos se mimetiza, busca, emula a este tipo de cine hollywoodense, y claro que nunca vamos a llegar a eso porque no tenemos ni los presupuestos, ni los tiempos, ni las condiciones como las tienen ellos, pero al mismo tiempo, pues, yo diría, ¿y por qué queremos, no? ¿Por qué tenemos que, no? O sea, el chiste es que nos vayamos abriendo a ver otro tipo de cine y que vayamos encontrando grandes maravillas que existen aquí, allá y acullá, en donde podemos ver otras maneras de contar historias y de Y conmover. aunque en tu película no hay un villano y así, sí hay un camino del héroe. Que el camino del héroe es el camino de la evolución, es el camino del reto que te pone la vida para sacar tu mejor versión, para enfrentarte a tus demonios, que es parte también de lo que invitamos a todos a hacer. Ese Sí, sí, camino de tu héroe personal. sí, sí, sí. En ese sentido, luego les voy a platicar de mis proyectos, de las historias que tengo escritas para ser filmadas y del trabajo que cuesta por esta sutileza que la gente le quiera apoyar el proyecto, ¿sabes? Es muy complicado, porque aunque sea ligero y aunque sea, la gente como que no lo ubica como algo muy, no es concreto, ¿me entiendes? Son historias tejidas sobre la sutileza, y entonces de pronto la gente no le da el golpe al guión porque dice, qué raro, ¿no? No saben bien Pues, a bien. ¿dónde están los balazos, no? ¿Dónde están los O lo balazos? ¿Dónde concreto, están las o la muertes? historia concreta, no necesariamente, ni siquiera o sea, ¿dónde está la historia concreta? No, bueno, pues es que el personaje, en este caso, de una película que se llama 20, y es de una chavita que pierde a la madre mientras está terminando la preparatoria y solo le falta un examen de matemáticas para poder conquistar la preparatoria y terminar de una vez por todas con esa prepa que ya la tiene hasta el gorro, y justo en esos momentos, cuando está haciendo el examen de matemáticas, se le muere la madre. Entonces es una película que tiene que ver con el duelo y tiene que ver con la chava que tiene que reubicarse en su propia vida. Y entonces es difícil para los lectores entender el camino del héroe, pero que es subjetivo y que es absolutamente interior y que viaja por otros caminos, ¿no? Entonces, en fin, pero bueno, hay una cosa que sucede con los directores, y es que todos tenemos que ser, más que talentosos, necios, muy necios, para estar ahí duro y dale hasta que logramos hacer algo, la siguiente película. Qué bien. Muy bien. Pues gracias por la terquedad, Juan. No hay que desistir. Gracias por tu compromiso y por entregar tu misión de vida a través del arte, del cine concretamente, y de la literatura también, porque también eres escritor. Así que muchas Gracias a gracias por tu ustedes, que compromiso. tengan mucho éxito con su podcast, y ya seguiré viendo los capítulos que me faltan. Ya vi varios y están bien padres. Ahora vamos a ver más, que ya vi que hay más. Gracias, un abrazo enorme. Gracias, Gracias a gracias. ustedes.